Vamos a hablar del ADN de Dios. Amén. Y del cristiano. Porque los cristianos no estamos huérfanos. Amén. Entonces, ¿cómo saber que verdaderamente somos hijos de Dios? A través del ADN, ¿verdad? A través del ADN, ahí nos hacemos un examen, el Espíritu Santo nos examina, y como dice allá en Romanos, parece que es 8, 15 y 16. Pongámoslo, hermana, antes de poner ahí primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Pero en Romanos parece que ahí 8, 15 o 16 parece que dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Ahí está, mire, el Espíritu, dice, está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a mi espíritu, en minúscula, de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, aquí no hay tales de que todos somos hijos de Dios. No, hermano. El cristiano tiene un ADN si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Entonces, Pablo les está aclarando bien a los romanos y les dice: el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, hay unas características, hay unas marcas que tenemos los cristianos si verdaderamente, ¿verdad?, tenemos el ADN del Padre. Porque acuérdese, dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, dice que es una nueva criatura. El día que nosotros, hermanos, nos entregamos a Cristo, dice la Biblia, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Así dice Efesios 1:13, y cuando oímos la palabra del Evangelio y nos arrepentimos y creímos en el Evangelio, dice, ¿verdad?, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí comienza el ADN a provocar cambios, ¿verdad?, para bien y no para mal. Por eso Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido regenerados, dice, por la sangre del Cordero, ¿verdad? Y está hablando de homosexuales, de prostitutas, de borrachos y de todo. Pero Pablo dice: pero esto erais algunos de vosotros. Pero ese ADN, hermanos, produjo un cambio, ¿verdad?, en los hijos de Dios. Entonces, por eso Jesús dijo: mis ovejas, dijo, oyen mi voz, ¿verdad? Las ovejas de Cristo oyen la voz del Maestro. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Y nadie las arrebatará, dice, de la mano de mi Padre. Entonces, ahí en Primera de Pedro 2:9 también comienza, ¿verdad?, el ADN de un cristiano. El ADN de un cristiano. O sea, hermanos, que no solo por llamarme cristiano soy cristiano. El que se llama cristiano da evidencia si es cristiano. Dijo un escritor de un libro, dijo: miles y millones se llaman cristianos, pero pocos cristianos, dice, viven como cristianos, ¿verdad? Porque cristiano cualquiera se llama. Pero cuando lo escucha hablar, cuando ve las características, dice, ya empieza a dudar uno, ¿verdad? Entonces, miles y millones de cristianos se llaman cristianos, ¿verdad? Pero no viven como cristianos. Otro escritor dijo: miles y miles de cristianos se llaman cristianos, dice, y son miles, pero solo tienen, dice, una gota de profundidad de que son cristianos. Por eso andan, ¿verdad?, ambulantes, que no se afirman en el Señor. Entonces aquí en Primera de Pedro 2:9, Pedro habla del ADN de un cristiano. Y mire las cualidades que tiene que tener. Dice Pedro: mas vosotros sois, dice, linaje escogido. Amén, hermano. No somos del Parque MacArthur, ¿verdad? No somos piratas. Amén. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido. O sea, venimos de la realeza del cielo, no de la tierra.
venimos de la realeza del cielo, mas vosotros sois, dice, linaje escogido. ¿Quién nos escogió? Dios. Dios nos escogió, por eso dice allá en 1:13, los cuales, dice, no son engendrados ni de carne, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Entonces a mí me escogió Dios. Yo no sé a usted. Pero si usted es cristiano, hermano, también lo escogió Dios. Entonces nos escogió el propio Padre. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Fuimos predestinados, imagínense, para ser hijos de Dios. Entonces dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido. Luego dice, real sacerdocio. No somos piratería, hermano. No somos falsos. Somos real sacerdocio. Tenemos que saber eso. Si verdaderamente usted y yo somos de ese sacerdocio según el orden de Melquisedec, dice el autor de los Hebreos, ya no del sacerdocio arónico, sino del sacerdocio, dice, según el orden de Melquisedec, rey de Salem, que es una sombra de Cristo, ¿verdad? Que no tenía genealogía ni nada, ¿verdad? Porque era Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros venimos de ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que mire, dos características hay. Mas vosotros hoy dice linaje escogido. Luego dice real sacerdocio. Luego dice nación santa. Amén. Ya no vivimos en el pecado. Ya no vivimos en la cerveza. Ya no vivimos en el cigarro. Ya no vivimos en la mentira. Ya no vivimos en aquella vida sucia, hermanos. Somos nación santa. Vivimos apartados para Dios, ¿verdad? Por eso ya nos cambiaron el nombre. Antes nos decían, ¿verdad? Unos nombres bien raros que nos ponían. Pero ahora dicen, ahí va el hermano. O dicen, ahí va el aleluya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí dice ahí una nación santa. Luego dice pueblo adquirido por Dios. A mí me escogió Dios. Hicieron una pregunta si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Que es un debate grande ese que nunca se ponen de acuerdo. Pero me gusta lo que contestó un pastor. ¿Tú crees que Jesús perdió una oveja? ¿Tú crees que a Jesús se le podía perder una oveja? ¿Verdad? Si mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco. El que es de Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios, oye, ¿verdad? Entonces dice, pueblo adquirido por Dios para, o por tanto, para, dice, que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De la cerveza, del alcohol, de la crítica, del chisme, de la borrachera, póngale ahí, ¿verdad? Que nos llamó, dice, de las tinieblas, nos sacó de un reino de tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús. Y mira el 10, cómo aquí da la verdadera identidad del ADN de un cristiano. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora, dice, sois pueblo de Dios. Amén, hermano. Por eso venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero en las iglesias no creo. Estás mal. Si crees en Dios, tienes que creer en las iglesias, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo de, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, dice, habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquí nos habla, hermanos, a nosotros de la identidad que nosotros debemos de tener como cristianos. ¿Quién es un cristiano? ¿Y cuáles son las características de un cristiano? ¿Verdad? Es muy importante que nosotros las conozcamos porque, como dijo el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay gente que el 31 de octubre celebran Halloween y en diciembre celebran Navidad, ¿verdad? Y no se puede, o celebras uno o celebras otra, pero no puedes celebrar a las dos. Solo hay un reino de tinieblas y hay un reino de luz, ¿verdad? No podemos estar en los dos. Entonces nos habla del ADN de un cristiano. Y aquí, hermanos,
en este versículo, que es el que quiero desglosar en esta noche, en Hebreos 4:12, ¿verdad? Ahí vamos a verdaderamente a detenernos bastantito, porque ese versículo es el que nos lleva verdaderamente a definirnos con el ADN que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y dice el autor de los Hebreos en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es, ¿qué dice? Es viva, no es muerta, hermano. Dicen que el único actor que está presente cuando nosotros leemos algo es el Señor cuando leemos la Biblia. Usted puede leer libros bonitos, pero el actor no está presente. Pero cuando usted lee la Biblia, ahí está Dios con usted. Qué bonito, ¿verdad? Entonces dice que la palabra de Dios es viva. Sé que la palabra de Dios nos produce, hermanos, vida a nosotros, ¿verdad? Es el Zoe de Dios. Recibimos la vida de Dios cuando la palabra de Dios la tomamos nosotros como rema, ¿verdad? Que no solo la estudiamos para aprenderla, que no solo se trata de decir yo me sé, ¿verdad? Tantos capítulos. No, pues el diablo se sabe toda la Biblia también de memoria. Si no se trata de ser la rema para nosotros. Entonces dice que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué dice? Y eficaz. Que donde usted apunta la palabra de Dios, ahí hace el efecto. ¿Verdad? En cualquier necesidad que usted aplique la palabra, funciona. ¿O no? Claro. ¿Verdad? Usted aplica la palabra en un problema de cualquier índole, dice que es viva y eficaz. Tenemos que entender, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios. No solo decir, bueno, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que tu espada de filo, que penetra. No, 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 no. Tranquilo, no lleve prisa. La Biblia tiene puntos y tiene comas. Y cada punto y cada coma, ¿verdad? Tiene algo poderoso. Entonces dice que es viva y eficaz. Y es más filuda, decimos en mi país, cortante, que toda espada, dice, de dos filos. Y penetra, mire a dónde penetra la palabra, hermano. Penetra, dice, hasta partir el alma. ¿Qué hay en el alma? Emociones caídas, sentimientos caídos, ¿verdad? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué más dice? Las coyunturas, los tuétanos. Y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que un doctor cuando hace un trasplante de corazón lo que ve es una bolita de sangre nada más que hace de trasplante. Pero Dios puede ver lo que está dentro de ese corazón. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él dice mana la vida, ¿verdad? Entonces, cada vez que estamos escuchando la palabra de Dios, estamos recibiendo vida. Dice eficaz, quiere decir que puede darnos todo lo que necesitamos. Amén. Todo lo que necesitamos puede darnos la palabra de Dios. Y es más cortante, dice, que toda espada de doble filo. O sea, si yo la obedezco, me va a funcionar. Si obedezco la palabra, si la creo, como siempre yo he dicho, si Dios lo dice y yo lo creo, el milagro se hace realidad. Puede ser usada en mi contra si no la obedezco, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no es para jugar con ella. Es algo serio cuando venimos a la presencia de Dios. Por eso cuando el escriba escribía la palabra de Dios, cada vez que escribía el nombre de Dios, cuando la Biblia se escribió, solo una vez se podía escribir con ese bolígrafo. Cada vez que escribía el nombre de Dios, tenía que cambiar de bolígrafo. Por eso esta gente que Dios usó, hermanos, para escribir la palabra, fue gente seria. Esos 40 y algo de actores que escribieron la Biblia no eran gente del mundo, no eran gente que estaba media entregada a Dios. Dice Pedro, los santos hombres de Dios, dice, hablaron, siendo, dice,
inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Eran hombres que tenían bien arraigado el ADN de Cristo. Cuando usted lee el canon de las Escrituras, usted se va a dar cuenta, hermano, que los hombres que escribieron la Biblia verdaderamente fueron hombres entregados a Cristo, ¿verdad? Entonces, número uno, vamos a aprender aquí que un cristiano que verdaderamente tiene el ADN de Dios, aplica la palabra de la manera correcta. Dice que la palabra es eficaz, ¿verdad? Es eficaz. O sea, nuestra alma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted viene a la iglesia, usted recibe la palabra. Jesús habló de los 4 corazones, ¿verdad? De la palabra. Uno dice cayó junto al camino, otro cayó, dice, los pedregales, otro en los espinos y otro cayó en buena tierra. Hablando de los 4 tipos de corazones que hay. Pero aquí está hablando de un corazón de buena tierra. Dice, recibió la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando usted viene a la iglesia y está recibiendo la palabra, Dios te está sanando heridas que a veces traemos en el alma, que tal vez nadie la sabe, ¿verdad? Ese canto que cantamos ahorita es un canto, hermanos, que en el cielo yo creo que lo vamos a cantar, ¿verdad? Porque pues allá vamos a ver al amado, el, el más bello de los hijos de los hombres, dice la Biblia, el que es como la rosa blanca y pura de Sarón. Entonces vemos que está sanando heridas en el alma, está sanando pensamientos, está sanando emociones, está sanando sentimientos. Por eso la palabra de Dios, hermano, según este pasaje, produce en nuestra vida, ¿verdad?, todo lo que acabamos de mencionar. Mire el efecto que hace la palabra de Dios cuando un cristiano tiene el ADN de Cristo, ¿verdad? Crea ciegas en la palabra de Dios. Depende de la palabra de Dios. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En mi corazón, decía, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bienaventurado, dice el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, era eficaz, ¿verdad? Era eficaz. Segundo, también dice que llega al espíritu. Nosotros somos tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Dice que penetra, llega hasta el espíritu, dice, ¿verdad? O sea que el espíritu fue diseñado, hermanos, para conectarnos con Dios. Este espíritu, esta vida que nosotros tenemos, fue diseñada para conectarnos con el Padre. Por eso Dios nos busca a través de sueños, nos busca a través de bendiciones, nos busca, porque no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios que nos busca a nosotros. Es Dios que se nos revela, dice su palabra, ¿verdad? Entonces el espíritu humano fue diseñado para conectarse. Por eso el ser humano tiene que adorar algo, porque nació con el deseo de adorar. Por eso en otros países donde no se conoce a Dios, adoran animales, adoran cosas, adoran al sol, a la luna, porque el ser humano nació con el deseo de adorar algo. Pero Dios se les aparece, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios busca verdaderos adoradores que adoremos al Padre, dice, en espíritu y en verdad, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Entonces, todo ser humano, hermano, sea rico, sea pobre, tiene vacíos en su vida que solo el Espíritu Santo puede llenar. Amén. Hay gente muy rica que está vacío ahorita. Y hay gente muy pobre que también están vacíos. Pero solo el Espíritu Santo puede. Por eso dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu. O sea, vemos ahí que si tu relación con Dios es fuerte, ¿verdad?, el Señor te da la victoria. Si tu relación con Dios es fuerte, hermano, el desánimo, las crisis,
las pruebas que pasamos en nuestra vida, lo que hacen en vez de alejarnos de Dios es que producen en nosotros, dice la Biblia, un eterno peso de gloria, ¿verdad? O sea, en vez de tirar la toalla, nos metemos más con Dios. Alguien dijo, las fuertes tormentas hacen los fuertes árboles. Bueno, una fuerte relación con Dios, hermano, a nosotros lo que nos hace es meternos más con Dios. O sea, el diablo se llevó un tremendo hallazgo. El diablo pensó que nosotros, pasando por pruebas, aflicciones y dificultades, íbamos a bajar la guardia. No, más la subimos, ¿verdad? Más la subimos. Entonces, tu relación con Dios es la que te hace fuerte de las tentaciones, ¿verdad? De las crisis, de las pruebas que vienen a nuestra vida. Por eso, espiritualmente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos la palabra, nos da esa identidad de que tenemos el ADN de Cristo. Por eso Juan, hablando de las pruebas, de las crisis y de las cosas que vamos a enfrentar en la vida, Juan nos alienta con Apocalipsis 12:11, que Juan toma ahí el ejemplo de estos cristianos que murieron por la causa de Cristo, y Juan nos la aplica a nosotros también para que nosotros podamos tomar esa receta. Y mire, dice Juan, y ellos, dice, le han vencido. Está hablando de los cristianos, ¿verdad? Que murieron por la causa de Cristo. Y este pasaje hace alusión a todos los cristianos que han dado la vida por la causa de Cristo a través de todos los tiempos y todas las generaciones. Y dice Juan, y ellos le han vencido. Y menciona tres armas que los cristianos tenemos. Han vencido los tronos de tinieblas, han vencido las obras de maldad, han vencido las enfermedades, han vencido las crisis, han vencido las pruebas. Ellos le han vencido, dice, por medio, número uno, de la sangre de Jesús. Amén. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia. ¿De qué? De todo pecado y de toda maldad. Qué bonito, ¿verdad? Dice, le han vencido por la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, ellos daban testimonio que eran hijos de Dios. Fueron hombres que se pararon en la brecha, hermanos, y que no negaron el nombre del Señor. Dieron la vida, porque dice ahí el tercero, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eran gente que estaban destinados para morir. Como cuando un soldado se escribe para ir a una guerra. Él no sabe si va a regresar. Pero si llega a morir, va a morir por la causa de su patria. Qué honor, ¿verdad? Pero imagínense morir por la causa de Cristo, hermano. ¿No es un honor más grande ese? ¿Verdad? Imagínense, dice Juan, le han vencido. Ellos le han vencido. Por la sangre, por el testimonio y por sus vidas, dice, que dieron por la causa de Cristo. Luego el pasaje dice que la palabra, dice, penetra hasta las coyunturas. Esas son las uniones que se unen con los huesos. Dice que la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas, imagínense. O sea, las uniones entre los huesos. Esto significa que la palabra de Dios se hace parte de mi vida, hermano. ¿Verdad? Se hace parte de mi vida. Que en una crisis yo corro a la palabra. Por eso Jesús usó la palabra para todo. Aún al diablo le dijo, escrito está. ¿Verdad? La palabra se hace parte de mi vida. O sea, el que es cristiano, hermano, sabe, calafatea su vida con la palabra de Dios. El joven que necesita la ayuda de Dios, él sabe que si ora, Dios le va a dar la ayuda. Que cuando esté haciendo ese examen, Dios le va a dar le va a recordar lo que estudió. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia que Dios es nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. Entonces, mire qué maravilloso eso. Se hace parte de nuestra vida. O sea, una cosa es escuchar un versículo o un mensaje
Pero otra cosa es que ese mensaje se haga parte de mi vida. A mí hay prédicas que yo he predicado, hermanos, que han marcado mi vida para siempre y que no se me olvidan, ¿verdad? Porque me marcaron. Las prédicas que me han bendecido más a mí en mi vida han sido las que yo he predicado, no las que he escuchado de otro predicador, ¿verdad? Porque yo sé que hubo ahí una inspiración de Dios en ese sermón. Hubo una mano de Dios. La palabra se hizo carne en mi vida. Se hizo una conmigo. Por eso dice la Biblia. Y aquel verbo dice se hizo carne. O sea, la palabra de Dios se encarnó. Y dice Juan, y nosotros vimos su gloria. Amén. ¿Se imagina qué poderoso, verdad? Que ese verbo se hizo carne. Qué poderoso es que la palabra de Dios se haga una conmigo. Que esa es la palabra de Dios que corremos. O sea, yo tengo verdaderamente como dice la Biblia, el justo dice por su fe vivirá. ¿Y qué es fe? Que lo que está escrito en la palabra y usted lo cree y lo hace suyo, Dios hace el milagro. Por eso dice la Biblia, y estas cosas se escribieron, ¿verdad? Para que nosotros de alguna manera seamos bendecidos a través de la palabra. Los milagros que están escritos aquí, hermanos, las cosas que están escritas aquí, no quedaron escritas nada más como historia, sino para que nosotros, ¿verdad?, podamos aplicarlo a nuestra vida también, y funciona. Hay un canto que un cantante cantó y dice, Señor, hazlo otra vez. Hazlo de nuevo. Y eso es lo que Dios hace de nuevo. Entonces dice que la Biblia se encarnó en Jesús. Imagínense, Jesús se encarnó en la palabra. Y Juan dice, nosotros vimos esa gloria. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Jesús cargó la palabra dentro de él. Donde quiera que iba, la palabra iba con él. Por eso David dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra se volvió lámpara. Donde quiera que David iba, la palabra iba con él. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos traer la palabra, no en un iPad como este, no en un teléfono, no en una libreta, sino que es bueno traerlo en todo eso, pero donde funciona es en el corazón. Amén, hermano. Entonces, dice que se hizo una con Jesús. Qué tremendo. Se hizo una con él. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, tiene poder de arraigarse en mi vida o en tu vida. Tiene el poder, imagínese. La tienes en tu boca, la tienes en tu corazón, la tienes en tus pensamientos. Se hace parte de mi vida la palabra. Ese es el ADN de un cristiano. Por eso dice la Biblia, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso, hermano, el que es de Dios, donde quiera que anda, habla de Dios. ¿Verdad? Habla de Dios. Es imposible que un cristiano que tiene el ADN de Cristo esté en una reunión y no hable de Dios. Si usted va a hacer un cumpleaños y tiene el ADN, hable de Dios. Si va a hacer una carne asada, hable de Dios, ¿verdad? No solo de partidos de fútbol se puede hablar, hay que hablar de Dios. Y número 4 dice que también dice que la palabra llega hasta los tuétanos. ¿Y eso qué es, pastor? Bueno, aquí le llaman algunos comentaristas le llaman la médula ósea, ¿verdad? Que contiene, dice, las células madres sanguíneas. Esos son los tuétanos, donde contienen las médulas madres, ¿verdad? Las células madres sanguíneas que producen los glóbulos. Y en esas células está, dice, el ADN. Entonces la palabra de Dios tuvo poder para meterse a esos tuétanos y cambiar nuestro ADN, hermano. ¿No le da gloria a Dios por eso? Por eso es que cuando Jesús le untó lodo a aquel ciego, abrió los ojos. ¿Sabe por qué? Porque dice que Jesús tomó tierra, escupió
Hizo lodo y ¡pum! Se lo untó al ciego de nacimiento. Pero el que no sabe esas cosas dice, ¿pero y eso qué? Es que en la saliva iba el ADN de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando ese ADN de Jesús tocó los ojos, claro, se abrieron. Amén. No fue lodo. Fue el ADN de Cristo que iba ahí en la saliva. Es poderoso, hermano. Entonces, Dios tiene el poder, imagínense, para cambiar nuestro ADN. Tiene poder la palabra para meterse, dice, a esa médula ósea, a esa célula y cambiar nuestro ADN. Agarraron un cerebro de un ateo que no creía en Dios. Una universidad estudió ese cerebro, ¿verdad? Y cuando lo estudió, según el ADN decía creación de Dios. Imagínense. De un ateo que no creía en Dios. En el ADN de ese ateo, de ese cerebro decía creación de Dios. O sea, hermanos, que nosotros de alguna manera tenemos un sello, que somos creación de Dios. Porque así como somos de guapos, no creo que vengamos del mono, ¿va? Pues los monos son feos, hermano. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Entonces, imagínense, ese ADN tiene que ver con destruir las maldiciones generacionales. Por eso es que usted y yo ahora somos real sacerdocio. Somos un pueblo escogido, somos una nación santa. Porque destruyó todas mis maldiciones generacionales. Ya no importa si mi mamá era una bruja, era un borracho, un alcohólico, un drogadicto, un homeless, fuiste producto de una violación, ya todo eso no importa. No importa, ¿verdad? Si eres huérfano, todo eso no importa. Porque cuando vienes a Cristo, todas esas maldiciones, ¿verdad? De alguna manera el Señor las destruye y pone un nuevo ADN en tu vida. Eso es poderoso, ¿verdad? Tiene que ver con la genética, de qué padre o madre se traspasa de una generación a otra. Eso tiene que ver con el ADN. Pero mire qué bonito aquí, ¿verdad? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y tenemos la sabiduría, dice, podemos cortar esa genética que está metida en nuestro cuerpo. Y ahí es donde el Señor puede actuar, ¿verdad? De la manera que Él quiere hacernos y quiere formarnos. Luego habla de los pensamientos. Dice que penetra a los pensamientos, tu forma de hablar, tu educación, ¿verdad? Tus enfermedades, tus emociones, tus sentimientos, ¿verdad? Ese ADN, hermano, se mete la palabra ahí y, ¿verdad? Y cambia la genética de una manera sobrenatural. Por eso es que Dios, ¿verdad? Dice que lo necio, lo vano, lo vil, dice, escogió para avergonzar, dice, a los sabios de este mundo. Lo necio, lo vano, lo vil, lo menospreciado escogió Dios, dice. Porque, hermano, cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? De alguna manera Dios te hace más que victorioso. Toda maldición queda en el olvido. En todo tu ser, tu salud, tus huesos, tus articulaciones, tu sangre, tus órganos, en tu genética, en tu herencia, ¿verdad? La palabra de Dios penetra todo eso y cambia de una manera sobrenatural. Por eso se conoce el que es cristiano, porque Dios le da larga vida, Dios le da paz, Dios le da gozo, Dios lo santifica, Dios lo bendice, Dios lo hace un hombre fuerte. Entonces la palabra de Dios es la que nos abre puertas, hermanos, ¿verdad? Es la que nos da vida. Esa genética es la que nos da salud, es la que nos da bendición. Ellos estamos bendecidos por la palabra de Dios. Estamos bendecidos por el Señor. Qué bonito, ¿verdad? También dice ahí la escritura que fuimos adoptados por medio de Jesucristo, dice. Qué hermoso, ¿verdad? Que fuimos adoptados por Él y para Él. Eso es lo lindo del Señor. En Mateo 7:15 encontramos, ¿verdad? De que un cristiano es diferente.
vive diferente, actúa diferente, piensa diferente. Se conoce en su manera de vivir. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro dice son lobos rapaces. Jesús podía discernir lo falso, ¿verdad? Pero en el verso 16 de ahí de Mateo, Jesús nos da ahí una realidad, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Claro que no. Entonces, mire, de alguna manera el cristiano se distingue por sus frutos, dice ahí. Porque el cristiano que es cristiano ama a Dios. Amén. Sirve a Dios. Habla de la palabra de Dios. Habla como cristiano. Habla palabras llenas de consuelo, palabras llenas de paz, palabras llenas de gozo. Se deleita en la palabra de Dios. O sea, hay frutos, hermano. Qué bonito es cuando uno mira a un cristiano, ¿verdad? Que está dando fruto, que Dios lo usa, ¿verdad? Y uno dice, y es nuevo en el evangelio, y ya dirige, y ya sirve, ¿verdad? Y hace esto, y hace esto otro. Entonces, el cristiano es un discípulo de Jesús, hermano. Y Dios lo usa de una manera muy especial para cumplir una misión. Entonces, un verdadero cristiano, según la palabra de Dios, sirve a la gente. Diga conmigo, sirve a la gente. Ese es el trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Servir a la gente, ¿verdad? Servir a la gente. Entonces, un verdadero cristiano sirve a la gente, es un discípulo, ¿verdad? Es una persona que está sujeto a la voluntad de Dios. Es un esclavo de Jesucristo. Por eso cuando nosotros leemos la vida de los primeros cristianos, vemos, ¿verdad?, que la gente decía, estos son de este camino. Estos son cristianos, dice que la gente decía. O sea que la misma gente nos puso a nosotros cristianos. Porque la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo, ¿verdad? El mismo impío, ahí van los cristianos, decía, que quiere decir pequeño Cristo. Entonces, hermanos, viven un estilo de vida como Jesús. Nuestro anhelo siempre es vivir como Jesús, ¿verdad? Nos deleitamos en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es santo. Por eso termina el pasaje y dice, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Para anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces Dios nos hace testigos de los hechos poderosos que Dios hace en la gente. Yo soy un testigo andando de Dios. Dice que el milagro más grande que el Señor hizo no fue abrir el mar rojo, no fue detener el viento, no fue calmar el mar. El milagro más grande que Dios ha hecho en la Biblia es cambiar la vida de un pecador como usted y como yo, hermano, y ahora le servimos a Él. Amén. Ese es el mayor milagro que podemos ver en la palabra de Dios. Te cambia, ¿verdad? Te cambia. Por eso tenemos que aprender a vivir con ese ADN de Cristo, de que cada día nos parezcamos a Él. El apóstol Pablo dice, yo traigo las marcas de Cristo en mi cuerpo. O sea, doy evidencia, dice Pablo, que yo soy hijo de Dios. Amén. En la manera como hablamos, cómo servimos, cómo actuamos, cómo somos de bendición para los de afuera, es lo que nos da, hermanos, la pauta, ¿verdad? Y la identidad de que somos hijos de Dios. Así que seamos luz para aquellos que están en tinieblas. No nos acostumbremos a vivir sin invitar a alguien a la casa de Dios, sin hablar de Cristo. No nos acostumbremos. Estamos haciendo un tratado, de pronto lo vamos a terminar si Dios quiere, y vamos a hacer unos 10,000 para que todos los que estamos aquí podamos andar tratados y podamos, tal vez usted no puede salir con nosotros a evangelizar, pero usted puede ir, ¿verdad? A su compañero de trabajo le dice, mira, el domingo te espero en la iglesia, ¿verdad? Vienen esas
temporadas que la gente está flexible para buscar de Dios. Entonces, seamos esa luz que Cristo quiere que seamos en un mundo de tinieblas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a poder tener el ADN de un cristiano. Señor, que damos evidencia de que somos hijos de Dios. Ya no somos los mismos de antes, Padre. Hemos cambiado. Estamos en un proceso, sí, no somos perfectos, Señor, pero sí somos rectos, Padre. Ayúdanos a hacer luz a aquellos que están perdidos. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, se ha encarnado en mi vida. Que yo soy una Biblia andando donde quiera que vaya. En mi casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que yo vaya, Señor, inmediatamente la gente pueda ver y que digan, ahí va la Biblia andando. Ese hombre sí es cristiano, esa mujer sí es cristiana. Que no nos engañe el enemigo. No pierda su identidad como cristiano, hermano. No la pierda. A veces el enemigo te va a querer robar tu identidad. A veces el enemigo va a querer que actuemos como inconversos. A veces el enemigo nos va a hacer querer que guardemos odio, que critiquemos, que odiemos. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir de la manera que Cristo nos enseñó a vivir. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a hacer luz a aquel que está en tinieblas. Señor, que podamos salvar a muchos, que podamos ser bendecidos por el cielo, Señor, porque nuestro socorro viene de Jehová. Gracias te damos. Danos un lindo fin de semana en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le